Bueno, buenas tardes a todos, muy bienvenidos. Espero que hayan disfrutado de esta música de ambiente tan marchosa que nos habían puesto para estos minutos de espera. Esta es la cuarta y última de nuestras conversaciones con creadores de historia, ciclos de diálogos que hemos desarrollado con motivo del 20 aniversario de la Fundación Mutua Madrileña. A mediados de noviembre, probablemente muchos de ustedes estuvieran entonces con nosotros, recordamos las novelas policíacas y casi toda su obra del escritor Lorenzo Silva, porque sus investigadores, guardias civiles Belihuaco y Chamorro, efectivamente cumplían 25 años este año. Pasamos después a los ensayos del periodista Pedro Corral, que hace 20 años publicó la primera edición de Si me quieres escribir, sobre el cruel destino de la 84 Brigada Mixta del Ejército Republicano en la batalla de Teruel en 1937, y hace un par de semanas dimos el salto a la pintura, los lienzos de la mano de Augusto Ferrer Dalmau, el pintor de las batallas, que nos descubrió cómo hace para contar historias de la historia a través de sus cuadros. Y hoy desembarcamos en el cine. Lo vamos a hacer con Eduardo Torres Dulce, madrileño, que ha dedicado su vida al derecho, pero esa misma vida le ha dedicado también a su gran afición, a su gran pasión, que es el cine. No crean que hacer referencia, aunque sea de pasada, a la trayectoria jurídica de Eduardo Torres Dulce es un corto, más bien sería como hacer un largometraje. Eduardo fue fiscal en Sevilla, Guadalajara y Madrid, ascendió a fiscal de sala del Supremo, a vocal del Consejo Fiscal, a fiscal de sala y a fiscal de sala ante el Tribunal Constitucional, y además fue fiscal general del Estado entre 2011 y 2014. Ha sido profesor de Derecho Penal en varias universidades y ha escrito varios libros sobre toda esta materia. Pero ahora estamos con el otro Eduardo Torres Dulce, el hombre apasionado por el cine, pero todo el cine, pero sobre todo por el clásico, y dentro del cine clásico, el cine del oeste, el western. Nuestro invitado ha escrito también varios libros sobre cine, pero por el tema que lo traemos hoy aquí, voy a citar solo dos. Jinetes en el cielo, de 2011, un estudio de las 3 películas de John Ford que conforman la llamada trilogía de la caballería, For Apache, La Legión Invencible y Río Grande, producidas entre 1948 y 1950. Y El asesinato de Liberty Valance, publicado en 2020, con todo, absolutamente todo, lo que encierra la gran película de John Ford. Además de autor, Torres Dulce ha ejercido y ejerce como comentarista y crítico de cine en periódicos, revistas y programas de televisión como los dirigidos por su gran amigo José Luis García. Y además de todo ello es considerado como uno de los mejores conocedores y expertos españoles en el cine de John Ford, motivo por el que le hemos invitado a compartir por nosotros hora y cuarto de su tiempo con motivo del 50 aniversario de la muerte del cineasta. Buenas tardes, Eduardo Torres Dulce. Hola, Lorenzo, buenas tardes. Ya hemos dicho que tenemos aquí a un profesor de Derecho Penal, a un fiscal de sala del Tribunal Constitucional, a un exfiscal general de Estado, y sobre todo lo que vamos a conversar hoy contigo no tiene nada que ver con todo ello. Con la cantidad de debates y polémicas que hoy hay en España con el tema judicial, sobre todo con la independencia del Poder Judicial, y lo que nos reúne aquí es tu pasión por el cine. Mejor, ¿no? Indudablemente. Por lo menos peligroso de pensar. No vamos a entrar en ello, aunque he estado tentado. Aunque todo es ficción, ¿eh? Ya. ¿Por qué esta pasión? ¿Cómo nació? Creo que ahorrabas hasta la última peseta cuando eras niño para irte a los cines de la calle a Fuencarral y a ver todo lo que se te ponía por delante. Bueno, yo, que no voy a ocultar mi edad, entre otras cosas porque está en Wikipedia, que es donde está todo en absoluto, nací en los años 50, con lo cual un chaval de los años 50 y de los años 60 tenía muy pocas opciones más allá de ir al cine si te gustaba y de jugar al fútbol o algún deporte, etcétera, ¿no? Había pocas opciones más, ¿no? El cine para mí desde muy pequeño constituyó eso que después mi amigo García ha dicho como una vida de repuesto, ¿no? Yo creo que para mí, para prácticamente la gente de mi generación o de las generaciones más o menos coetáneas, ¿no? Era una forma de introducirte en un universo ciertamente de ficción, pero que te traía también para la propia realidad. Es decir, creo que en el cine aprendíamos muchas cosas para la vida. Eso de que el cine, la vieja tesis marxista es alienación,
de alguna forma puede que lo fuera para determinadas maneras, pero me parece, como tantos otros dogmas, basado fundamentalmente, con perdón, en la estupidez, ¿no? Porque yo creo que para la gente, para los ciudadanos, para los seres humanos, la ficción es importantísima. Todo el día estamos haciendo ficción, diciendo verdades, diciendo mentiras, construyendo recuerdos, falsificando recuerdos, hablando. Y además conviene no olvidar que la tribu, a que estamos aquí en un lugar cerrado, siempre se ha reunido desde los momentos más oscuros en el sentido más impenetrables, estos que están descubriendo todos los días algún hueso en el África Central, en Tanzania o en Atapuerca. Los seres humanos siempre hemos tenido la pulsión de reunirnos alrededor de una hoguera para contar y para que nos cuenten historias. Por eso es tan importante la narración, por eso es tan importante la ficción, porque la ficción no es artificial, la ficción siempre tiene un sustrato de realidad y la realidad una parte de ficción. Y por lo tanto eso en el cine se expresaba de una forma absoluta y total. Para cualquier chaval, de repente descubrir quién era Gengis Khan en El conquistador de Mongolia, que es de las primeras películas que me acuerdo, o la Guerra Civil Americana en Misión de Audaces, que había una Navidad en el cine Capitol, o El puente sobre el río Kwai, cito 3 de las experiencias que tuve yo y que tuve más gente, pues era importantísimo. Ir al cine era una fiesta, para mí sigue siendo una fiesta cada vez más reducida porque hay menos guateques, es decir, hay menos sitios donde celebrar el guateque del cine, ¿no? Pero sigue siendo una absoluta fiesta, ¿no? Era un premio, era una fiesta y era abrir una puerta a un mundo en el que penetrabas y volvías otra vez a salir llevándote muchas cosas de lo que veías en el cine. Y con respecto a los westerns, las películas del oeste, caray, es que nosotros jugábamos a indios y a vaqueros, es decir, que estábamos viviendo en esa misma realidad, jugábamos de igual forma que jugábamos al fútbol, cada uno con la idea de nuestros equipos, a las chapas también para la Vuelta Ciclista a Francia, el Tour de Francia, en fin, es ese momento que yo creo que de alguna forma hemos perdido, que es la libertad de jugar en la calle. Bueno, la libertad de poder jugar en la calle con los chicos del barrio, con los chicos del colegio también, el colegio como una especie de ágora donde te reunías realmente con los amigos, y yo particularmente lo he pasado bien en el colegio, nunca he tenido el síndrome de los lunes, concretamente, tampoco en mi trabajo, gracias a Dios. Entonces yo creo que todo eso conformaba el hecho de que, como tú dices, desde muy pequeño te llevaban al cine. Yo recuerdo que íbamos a comer a casa de mi abuela en la Glorieta de Bilbao, y todos los domingos nos llevaban a ver un programa doble, que era una tragedia, porque hacíamos cola con nuestro, voy a decir un nombre que ahora no se puede decir, políticamente incorrecto, pero es que la quiero mucho y todavía vive, con mi chacha, ¿no? Con mi chacha Tere, y nos llevaban ahí, hacíamos la cola con su novio soldado que está haciendo el servicio militar aquí en Madrid, y entrábamos siempre cuando Sitting Bull ya iba por la mitad. Y nos salíamos porque había que volver a casa para bañarte cuando Sitting Bull no había llegado a la mitad, habíamos visto entre medias otra película, y aquello era una verdadera tragedia. Odio las colas y odio ver las películas así fraccionadas de todas. Oye, Eduardo, y luego ya empiezas a andar por la vida solo, ¿no? Digo que efectivamente el cine está en la infancia, en todas nuestras infancias, ¿no? Me estaba recordando cuando te escuchaba que hace un par de semanas o 3, cuando estuvo Augusto Ferrer Dalmau, él comentó que él empezó a pintar o a dibujar escenas bélicas a partir de ver Objetivo Birmania, de Rofin, en la televisión, ese sello de tarde. A mí, vamos, no me desarrolló ninguna capacidad creativa, porque no tengo ninguna, pero vamos, yo cogía y con mis indios y mis soldados de Comansi, pues los ponía en mi cuarto y me ponía a recordar la escena de la diligencia en la que la caballería rescata a los pasajeros de la diligencia en el último minuto, en el último suspiro. Vamos a verla, si te parece, y vamos entrando en materia. Un trocito, claro, no toda la película. Charlie! Small ambulance!
It's the bugles. They're blowing the charge. Bueno, la diligencia de 1939 introduce dos elementos básicos en el cine de John Ford. El primero es John Wayne, Marion Morrison, conocido antes, y Monument Valley. Además es el pistoletazo de salida de la carrera de John Ford como creador, como artista único y completo. ¿Por qué esta película es tan especial? Si me permites, Lorenzo, quería hacer una observación previa. El cine tuvo mucha suerte, porque nació, como se dice ahora, discapacitado, y porque nació a finales del siglo XIX. Nació discapacitado porque nació mudo, nosotros hablamos, y nació en blanco y negro. Nosotros, con el ojo, con lo que sea, cerebralmente vemos en color, ¿no? Por los colores. Curiosamente, ese hándicap le permitió al cine, entre finales del siglo XIX y hasta 1928, desarrollar toda una caligrafía, me pongo cursi pedante, toda una poética consistente en contar una historia solo a través de las imágenes y producir emoción a través de las imágenes. Y de repente establecer una alianza con el espectador consistente en que el espectador lee la caligrafía de las imágenes entendiéndolas desde el primer momento, por el juego de miradas, por los silencios, por los insertos. Aquí hay una elipsis tremenda y es cuando John Carradine va a matar, para que no la cojan los apaches, a la hija de alguien, de la mujer que él había amado durante la guerra civil, antes de la guerra civil, este elegante del sur, y vemos cómo cae la pistola y entra muy suavemente la caballería. Eso es una elipsis, un contenido poético realmente importante. Y John Ford nace con el cine. Nace en 1894, empieza a dirigir películas, empieza empleado en el cine en 1914 y aprende con Griffith, con Harry Carey y con su hermano Francis. Y aprende esto, aprende el valor de la imagen, el valor de la emoción que produce poéticamente las imágenes, y él ya lo lleva a su propia carrera. Y añado algo más, y es que tuvo la suerte el cine de nacer al final del siglo XIX, porque aparte de las invenciones tecnológicas, recoge la tradición artística completa. Coge, roba y copia de la fotografía, de la pintura, de la literatura narrativa del siglo XIX, del teatro, de todo, de la fotografía, de todo. Y esa capacidad sincrética y sintética del cine de recoger todas las artes y provocarlas por primera vez en la historia, contar una historia a través de los elementos visuales, es absolutamente esencial, novedoso de todas, ¿no? Tú antes leías El Quijote, te tienes que imaginar cómo es Sancho Panza o cómo es el propio Alonso Quijano o el Club Pickwick o incluso Aquiles. El cine te lo da. Tú lo aceptas o no lo aceptas, pero te lo da. Ese es un cambio absolutamente esencial. Pero sin la alianza del público, entendiendo lo que se le ofrecía en el cine, disfrutando y emocionándose en el cine, no se produce ese milagro que decía Walter Benjamin, que es la suspensión de la realidad. Se apagan las luces y si el relato es bueno, te rapta y te olvidas de las circunstancias de la vida. Bueno, si no, por supuesto, que no se te produce. Y sucede con La diligencia, indudablemente, que es una película que todas las generaciones la han reconocido como la primera gran obra maestra de John Ford. Por eso te preguntaba antes, ¿qué hace de esta película algo inolvidable que ha entrado hasta nuestro recuerdo, que es algo, esta escena no la podemos olvidar y ha influido tanto en nuestra vida? Pues primero y fundamental, Lorenzo, nadie quería rodar La diligencia en Hollywood, nadie. Porque ya las películas del oeste en 1938 no estaban reducidas a programas de serie Z. Ya estaban decayendo las películas del oeste. Prácticamente ningún gran estudio rodaba a lo largo de los años 30 un western.
habían sido el gran núcleo del cine popular durante el cine mudo, y cuando llega el cine sonoro, vamos a decir que el cine se eleva sobre coturnos, adaptaciones literarias, temas históricos, y el oeste prácticamente desaparece. Entonces, cuando Ford intentó vender una película inspirada en un relato popular de una revista popular, de un escritor estupendo desde el punto de vista narrativo, pero nadie conocido, como Ernest Jacobs, que se llama Stage to Lordsburg, Diligencia a Lordsburg, no la podía vender. Y Ford, que nunca quiso ser reconocido como artista, que iba de garrulo por la vida, les decía, pero si es Bull de Suif, de Maupassant, que es un cuento de Maupassant situado en la guerra franco-prusiana, donde una prostituta se sacrifica por los miembros de una diligencia. Bueno, pues nadie en Hollywood entendía y tuvo que rodarla con un estudio marginal, etcétera. No digamos cuando de repente le dijeron, bueno, utilizarás a Tyrone Power, y dijo, no, yo tengo aquí un chico que yo creo que estaba en western de último, que se llamaba John Wayne, ¿no? Llevaba 8 años anclado en películas del oeste de serie. Baratísimas. Sin sacar cabeza. Baratísimas. Y de repente John Ford, que rueda una película del oeste, pero introduce en la película del oeste muchos temas que le sonaba a la gente. Por ejemplo, el banquero corrupto. Estamos en pleno New Deal. Los banqueros eran conocidos como la gente que explotaba, echaba a la gente de las tierras, etcétera, ¿no? Está su tema de la intolerancia, ¿no? Porque hay que decir que Ford, como Macaulay y como Hitchcock, son autores con raíces cristianas. Es decir, la idea del sacrificio individual por la comunidad, la idea de la Madonna, madre de familia, son ideas de la poética cristiana que él tenía y que expresa visualmente. Por supuesto, hay con más mezclas totalmente. Entonces, es una película poderosísima desde el punto de vista de la historia que cuentas, poderosísima desde el punto de vista visual, y como le decía a mi amigo Peter Bogdanovich en esa entrevista, y a partir de esta película todos se pusieron a hacer western como locos, ¿no? Cambió la perspectiva. ¿Es un western para adultos? No, es una película del oeste. Lo que pasa es que Ford, si hace una comedia, le mete algo más en El hombre tranquilo. Si hace una película de guerra, le mete algo más. ¿Qué le mete? Pues eso que tienen los artistas, su mundo propio. ¿Es la primera película del oeste que se hace en Monument Valley? Yo creo que sí. Como siempre que se produce un descubrimiento, se cuentan varias historias. La razón fundamental es que Monument Valley, no sé si ustedes han estado alguna vez, pero les recomiendo, es lo más parecido a sumergirse en la prehistoria y en el paleolítico, o en un aspecto lunar o marciano totalmente. Está en lo que se llama Four Corners, 4 rincones de 4 estados correspondientes. Es una reserva navajo. Los navajos fueron de los primeros apaches que dejaron de luchar, a diferencia de los chiricahuas, los mezcaleros, etcétera, etcétera, y de alguna forma, tenían ganado, tenían algo por el estilo, etcétera. Eran muy pobres, extraordinariamente pobres, y encima llegó la depresión y se hundieron. Y un pionero que tenía un puesto comercial allí, un trading post, que se llamaba Golding, pues dijo, ¿cómo sacamos a esta gente adelante? Y se fue a Hollywood con fotografías y tal para vender el producto. Lo vio Ford, le interesó y hizo un viaje de scout, de localización. Dijo, pues voy a rodar aquí. Y a partir de ese momento es el Ford County o Ford Country, como queramos. Bueno, ¿no? Leí hace tiempo que George Stevens, el director de Raíces Profundas y Gigante, fue a visitar, fue también muchos años después, a visitar Monument Valley para buscar exteriores. Estuvo con unos prismáticos mirándolo todo, y regresó a Hollywood y lo descartó. Y dijeron, ¿y eso? Dice, es que solamente he visto tomas de John Ford. Sí. Es lo único que había encontrado. Oye, volviendo a Marion Morrison, luego John Wayne, tú le conociste, ¿no? ¿Cómo era? ¿Cómo fue aquel encuentro? Bueno, yo he tenido la suerte de tener amigos que eran amigos de directores, ¿no? Y uno de ellos era Miguel Rubio, que es uno de los grandes críticos españoles, crítico de aquel periódico que se fundó en Madrid, de efímera vida, que se llamaba Nuevo Diario, y en un momento determinado pues
pues yo me fui a París a pasar una temporada de estudios, supuestamente de estudios, a París, y me dijo, ¿quieres conocer a Truffaut? Bueno, me dio una carta para Truffaut, la metí en un cajón, y dije, ¿este que va a conocer a Truffaut? Ni nada en absoluto. Y un día que no tenía nada que hacer, pues me acerqué a la oficina de Truffaut, le dije, el día siguiente me llamó y me dijo, de Miguel Rubio, no sé qué y tal. Bueno, a partir de ahí, pues ya se establecen una serie de complicidades. Y en el caso de John Wayne fue a través de Howard Hawks. Hawks vino a España al Festival de San Sebastián en el mes de julio del año 1972. Y el Festival de Cine de San Sebastián invitaba siempre a un gran director y hacía una retrospectiva completa o casi completa de su obra. El único que no quiso venir nunca es Billy Wilder, porque decía, ir a San Sebastián significa que te mueres al año siguiente, porque se había producido algunos fallecimientos de algunos directores pues ya muy mayores y esas cosas y tal, ¿no? Hawks vino y estuvo realmente encantador, absolutamente encantador. Y te acercabas a él y, bueno, charlabas y le hacías entrevista y tal. Y en un momento determinado me dijo, si viene usted a Los Ángeles, pues visíteme en Palm Springs, y en el libro de la retrospectiva me puso la dirección. Yo fui con un amigo un verano allí y le visité y estuve dos veranos, el verano del 76 y el del 77, él murió en diciembre, estaba muy bien de salud, bueno, visitándole unos cuantos días en Palm Springs, y en el año 77 me dijo, oye, mañana, cuando fui a verle por la mañana, mañana si no te importa vamos a ver a un amigo mío. Bueno, pues muy bien, nos vamos a acercar a Newport Beach, que tiene allí un barco, no sé qué tal, fuimos a Newport Beach, y en el club náutico y tal y cual, y de repente dice, ahí está, y era John Wayne, ¿no? Entonces me lo presentó, un armario de 3 cuerpos, es decir, no sé, 1,90, 1,90 y tantos, muy simpático, prácticamente calvo, hay que decirlo, porque en las películas sale, pero tiene un aplique que se llama. Era en el año 72, de todas formas. Entonces no existía Estambul, ni lo que se ha hecho Simeone y esas cosas y tal. Estaba con escaso pelo, con escaso pelo. Muy simpático, hablaba bastante español, de hecho, su epitafio es feo, fuerte y formal, hizo que lo pusieran así en la tumba. Me dio la impresión de que bastante culto, porque estuvimos hablando de poesía española, le encantaba Lorca y le encantaba Machado. Siempre había tenido mujeres de raigambre hispana, peruanas, mexicanas, etcétera, y chapurreaba un poco el español, y realmente pues muy simpático. Nada, estuvimos allí hora y media porque le llevó un guión que luego no se hizo, a ver si se animaba a ayudarle a producirlo, etcétera y tal y cual. Y nos tomamos un café en el club náutico allí de Newport Beach. Se están dando ustedes cuenta que el ejercicio de comprimir todo el conocimiento y toda la experiencia y toda la sabiduría sobre este tema de Eduardo Torres Dulce en una charla de hora y cuarto, para mí va a ser un ejercicio extremadamente complicado. Así que te pido también tu concurso. Al comentar con una amiga que iba a verme, a tener una charla contigo, me recordó que ella estudió filología hispánica en la Complutense a finales de los 70, que cuando le decía a sus compañeros de clase que iba a ver al cine las películas de John Ford, le decían, pero ¿cómo vas a ir a ver a una película de John Ford? Era un fascista de tomo y lomo, ¿no? Vamos a ver un corte de una película. Vamos ya, muchachos, volved al trabajo. Ivor, busca a Dave Griffith y a Idris John y que vayan al despacho del señor Evans. ¿Te acompañamos? Este asunto es para personas mayores. Vuelve a casa y di a tu madre que me conserve la cena caliente. Venga, vámonos. ¿A qué esperáis? Marchaos. ¿Por qué no os habéis lavado? Te estábamos esperando. La reducción solo es de unos chelines. Seguirá habiendo suficiente para todos. Vamos a cenar ahora. Es porque no consiguen el precio de antes para el carbón.
Vamos, a lavaros. ¿Podemos hablar antes? Sí. No te han dado la verdadera razón, padre. Hacía semanas que lo esperábamos, desde que cerró la fundición de hierro de Dowlis. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Los obreros de Dowlis vinieron dispuestos a trabajar por cualquier jornal. Por eso han reducido los nuestros. Y eso no es más que el principio. Ya lo verás. Volverán a rebajarlos otra vez y otra vez, hasta que esto esté tan vacío como sus promesas. Tonterías. Un buen obrero merece una buena paga y la obtendrá. Mientras haya 3 hombres para cada puesto, no. ¿Por qué van a pagar más los dueños si los hombres están dispuestos a trabajar por menos? Porque los dueños no son unos salvajes. Son hombres también como nosotros. Hombres sí, pero no como nosotros. ¿Han comprendido tu punto de vista cuando has ido a verles? No. Porque ellos tienen la fuerza y nosotros no. ¿Y de dónde la vamos a sacar? ¿Del aire? No, del sindicato de los obreros. ¿Sindicato? Nunca creí que mis propios hijos hablaran tonterías socialistas. No son tonterías. Es muy sensato si no nos unimos todos. Ya está bien de charla. Pero padre, sí. Vamos a lavaros. Vuestra madre está esperando. Es sorprendente, ¿no?, que al director de Las uvas de la ira o Que verde era mi valle le colocasen esa etiqueta. Aquí también somos muy dados a poner etiquetas con facilidad a la gente, sobre todo al que piensa diferente. Pero bueno, tienes la realidad objetiva de lo que eran sus películas. ¿Por qué en los años 70 se le pone a John Ford esta etiqueta? Quizás por su cercanía con John Wayne, que sí que realmente parece que sí tenía unas ideas muy derechas. Yo creo que por malentendidos deliberadamente utilizados como elementos un poco de propaganda, ¿no? Porque probablemente por no haber visto con ojos limpios y objetivos las películas de Ford, ¿no? Ford era un hijo de emigrantes irlandeses, era, él siempre decía, de clase trabajadora, y él no lo olvidó eso nunca, en absoluto, ¿no? De ideas liberales, absolutamente liberales, en el concepto liberal de Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Lo que sucede es que es verdad que él tenía un sentimiento profundamente patriótico. Peter Bogdanovich dice, y es verdad, que se puede estudiar la historia de Estados Unidos desde la Guerra de la Independencia hasta Vietnam a través de la obra de John Ford. Y es verdad, y fundamentalmente, que él le gustaba el ejército. Pero es que el ejército no es ni bueno ni malo, depende para lo que se use, pero la institución militar representaba para él, de alguna forma, la síntesis de la nación. Él lo ve, sobre todo en la trilogía de la caballería, allí donde van los más desfavorecidos de la sociedad, ¿no?, concretamente. Entonces, ignorando todo eso, pues se puede construir esa mitología antifordiana consistente. Bueno, un director español, Antonio Ezeiza, escribió un artículo, me repugna John Ford, ¿no? Mi amigo Truffaut decía que babeaba con los uniformes y hasta muy avanzada, como nos dijo a los amigos, no descubrió quién era John Ford. Bueno, son esos velos, ahora que estamos en la cultura woke, que se colocan a un artista por no profundizar en lo que es una obra extraordinariamente compleja, llena de luces, de algunas sombras también, y de distintos puntos de vista. A mí me parece que reducir a un artista a una etiqueta no es que ya sea injusto, es que es absolutamente falaz. Además, hay un detalle que acabas de comentar que es cierto, yo no había caído, efectivamente, el ejército como refugio de los más desfavorecidos, los soldados derrotados del ejército confederado, del ejército surista, los emigrantes que tenían la caballería o el ejército en general como su refugio, y realmente es una evidencia que no era algo clasista y que incluso él pone en evidencia a veces, como sucede en For Apache, esas diferencias más de clase, y que realmente no se siente, él las muestra, pero no se siente nada cómodo, incluso evidencia, en el caso del coronel Thursday, pues como no se siente a gusto compartiendo un simple baile con la mujer de un sargento mayor, porque los considera de una clase inferior. No, es un racista, es un xenófobo, y en el plano en el que le vemos discutir con Cochise es un hombre razonable, mientras que Thursday es bueno, como era Custer, un ser absolutamente deplorable desde el punto de vista humano, pero alguien con esas raíces profundamente, vamos a decir, cristianas, acusado de reaccionario. La última película, 7 mujeres, trata de una doctora atea que se sacrifica,
se sacrifica entregándose a un bárbaro para salvar la vida de unas intolerantes monjas misioneras. Si eso es hablar de fascismo y de carácter reaccionario, pues que venga, nunca mejor dicho, Dios y lo vea. Vamos a ver una escena de For Apache al respecto, precisamente. ¿Puedo decir algo, señor? ¿Qué es? Ningún pelotón, ni escuadrón, ni regimiento conseguirá que un apache se quede en la reserva si él no quiere. Hace 5 años hicimos un tratado con Cochise. Y él, sus chiricahuas y algunas otras tribus apaches vinieron aquí a la reserva. Según ellos, querían vivir en paz. Y vivieron durante 2 años. Hasta que Michan llegó enviado por el grupo indio. ¡Mentira! ¡Fui El grupo enviado! político más corrupto y sucio de nuestra historia. Así empezó todo. Whisky en vez de carne. Bebidas en lugar de mantas. Atropellos a las mujeres, niños enfermos y los hombres convertidos en animales. Entonces Cochise hizo lo único que podía hacer una persona decente. Se marchó con la mayoría de los suyos, cruzó el río Bravo y se fue a México. Infringiendo el tratado. Sí, antes que seguir viendo cómo perecían todos sus hombres. La ley es la ley y exijo que ustedes hagan que se cumpla. Cualquier exigencia que tenga usted que hacer, señor Michan, cúrsela oficialmente. No vuelva a emplear esa palabra en mi presencia. No quise ofender, señor. Listo, señor. Bien, vamos, señor. ¿A dónde? A su almacén. Pero si allí no hay nada. Coronel Tarde y protesto. Por escrito, Michan. ¿Qué hay en esas cajas? Aquí dice Biblia, señor. Eso es todo. Ábranlas. ¿Para qué se utiliza esta báscula? Para pesar la carne que concede el gobierno. Me parece que he engordado 35 kilos desde que llegué a Arizona. Biblia, señor. Escáncieme unos versículos. ¿Qué diablos es esto? ¿Azufre líquido? Usted sabe lo que es y estoy autorizado. Quizá le permita su licencia tener whisky para usos medicinales, pero esto no es whisky. No estar acostumbrado al de la frontera. No sé, en mi vida he probado de todo. Sargento, ¿usted entiende de whisky? Pues unos dicen que sí y otros opinan lo contrario. Deme su opinión. Que esto es mejor que no tener ninguno, señor. Encienda una cerilla. Sí, señor. En vista de que no parece ser whisky, y puesto que se trata de un líquido muy inflamable y peligroso, creo que lo mejor será hacer una cosa, señor Michan. Destruirlo. Es una película al margen de maravillosa y con un tratamiento de las guerras indias, yo creo que también muy diferente, porque realmente los tratamientos más próximos a los indios comenzaron en los años 60 y en cambio estas películas, en este caso For Apache, Cochise quiere firmar un tratado de paz. En la Legión Invencible se busca también ese acuerdo para evitar la guerra y derramamiento de sangre. Ya en el Gran Combate, aunque es muy posterior, Cheyenne Autumn, ya ni te cuento, es una película, vamos, completamente del lado de los indios y de denuncia de la hecatombe que han sufrido esos pueblos, con lo cual es que desde el principio sus películas están orientadas a... Era realmente un hombre, también se le había acusado de supremacista respecto a los indios y fíjate lo que son sus películas, son cosas muy sorprendentes, propias de quien no ha leído un libro que habla de una obra que no ha leído o de quien habla de unas películas sin haber visto la obra del autor. Bueno, yo lo que creo es que viendo esta secuencia vemos algunas de las características de las películas y de John Ford. Él, como decía mi amigo Peter Bogdanovich, escribe la historia con mayúscula a través de historias con minúsculas, de seres humanos insertos en situaciones históricas, ¿no? Segundo, él, lógicamente, él era una persona extraordinariamente culta, tenía una de las mejores bibliotecas sobre las guerras indias, pero sobre todo sobre la guerra de secesión, que él pensaba que, como toda guerra civil, había sido una tragedia, ¿no?
Y por lo tanto, en esta película lo que pone de manifiesto es la corrupción del círculo indio en Washington, los agentes que eran un verdadero desastre absolutamente, el maltrato a los indios desde todos los puntos de vista, tolerado, ¿no? Y lo utiliza además con una característica visual que habrán visto ustedes, que es algo que solamente está en John Ford, que es rodar planos generales, muy mantenidos, donde hay tal cantidad de vida, suceden tal cantidad de cosas que no necesitas parcelar. Y luego él toma de Shakespeare, valía también para nuestro siglo de oro, el humor. Utilizar el humor en una situación absolutamente dramática. Si además cuentas con los maravillosos actores que están ahí, pues... Hay una escena también en Fort Apache. Hay varias escenas divertidas, esta es una de ellas, y hay otra que a mí me hace mucha gracia, ¿no? Y es que llega el coronel Thursday, la escolta que le ha encontrado en el Trading Post, pues le lleva al fuerte. Llegan al fuerte de noche, cuando está celebrándose el baile. Y entonces llega la diligencia con la diligencia con la escolta, y el soldado que está de guardia por la noche dice: «Alto, ¿quién vive?». Y el de la escolta dice: «El nuevo comandante jefe». Y el soldado que está en la puerta dice: «Moisés bendito». Y el otro dice: «No, el nuevo comandante jefe». El hombre tranquilo. El hombre tranquilo, dejamos del oeste, nos vamos a la Irlanda. A otro de sus mundos, el ámbito irlandés, 1952. John Ford estuvo años preparando el guión de esta película. 20 años. 20 años. Y es una película que realmente no hace falta no ha hecho falta redescubrirla al cabo de un tiempo. Todo el mundo... La van a poner hoy en la 2. Hoy la ponen en la 2. Bueno, pues una oportunidad de llegar a tiempo y volver a verla, aunque está en cualquier plataforma, ¿no? Sí. Quiero decir, es una película que no ha habido necesidad de redescubrirla. Todo el mundo ha estado de acuerdo siempre, generación tras generación, que era una obra maestra. Es el corazón de John Ford, uno de los corazones de John Ford, ¿no? Él se sentía profundamente americano, pero también profundamente irlandés. Y sentirse profundamente irlandés, para los que hemos vivido en Irlanda alguna etapa de nuestra vida, pues sabemos que es un cóctel explosivo en muchos aspectos, ¿no? Pero él mira a Irlanda en esta película con los ojos líricos de una Irlanda imposible, por decirlo de alguna forma. La Irlanda que él soñaba desde la distancia, ¿no? Todos los exiliados, todos los emigrantes sueñan con la idea, idealizan el país que han dejado, ¿no? Yo recuerdo cómo José Luis Sáenz de Heredia comentaba que cuando venía Luis Buñuel eran íntimos amigos. Tiene una historia extraordinaria en la Guerra Civil de Amistad. Luis Buñuel le salvó la vida a José Luis Sáenz de Heredia, que era su ayudante y su amigo durante la época de la República. Y cuando venía a Madrid se iban a cenar a Lucio o a cualquier otro sitio por la calle Barbieri y le decía: ¿Dónde vamos, Luis? Y Luis decía: ¿hay zarzuela? Y así, pues a la zarzuela. Y en cualquier momento de la zarzuela, Luis Buñuel, estamos hablando de Luis Buñuel, las vanguardias, etcétera, se ponía a llorar. O sea, ya llegaba a cualquier momento. En París le vio llorar en los coros y danzas de la sección femenina a don Luis Buñuel. Es decir, esa rememoranza de un país perdido que idealizas es lo que está ahí. Y luego hay una historia de amor. La protagonista, Maureen O'Hara, se llama Mary Kate Danaher. Mary es el nombre de la mujer de John Ford y Kate el de su amor de su vida, el amor perdido que fue Katharine Hepburn, a la que conoció durante el rodaje de María Estuardo. Y no me resisto a contar una historia que nos contó Dan Ford, el nieto de John Ford, que escribió un libro sobre su abuelo, reuniendo unas cintas magnetofónicas en las que Ford por primera vez hablaba más de lo que hablaba normalmente sobre su vida, ¿no? Y en un momento de las cintas, él la tenía perdida y la oyó al cabo del tiempo. Estaba ya muriéndose John Ford, era el último año de su vida, y Danny quería recoger las historias de su abuelo. Salió del cuarto y dejó la grabadora encima de la cama de Ford funcionando. Y Katharine Hepburn se había presentado en la casa de John Ford porque Mary Ford, la mujer, tenía Parkinson, la hija bebía muchísimo, aquello era un desastre, y alguien le dijo: esto es un desastre, y bueno, era la señorita Hepburn. Se puso allí y organizó toda la casa inmediatamente, ¿no? Entonces se oye la voz, yo he escuchado
las cintas en la Lilly Library de la Universidad de Indiana y oyes la voz de Ford que dice, ¿estamos solos, Kate? Y ella dice, sí. Y se oye la voz de John Ford que dice, te quiero, Kate. Y ella dice, yo también. Y se acaba la cinta ahí. Vamos a ver. Esa unión de las dos personas es lo que esto. Y para la cultura que es tan canceladora, hay que decir que esta es una película sobre la liberación de la mujer, porque el personaje de Mary Kate Danaher, que está sometida al machismo y al patriarcado del bruto de Victor McLaglen, ella solo se puede liberar mediante un matrimonio. Pero el matrimonio, ella tiene que llevar sus dotes, sus muebles, su dote. Y si le quita la dote, ella ya no está en el plano de igualdad con respecto a su marido. Sigue siendo la esclava de su marido. Eso parece mentira, que una cosa que es tan evidente en la película. Efectivamente, nos dejemos arrastrar por un poco la doma de la bravía, que es la secuencia en la que la arrastra, etcétera, secuencia que acaba con Mary Kate arrojando al fuego el dinero. Bold one you are. And who gave you leave to be kissing me? So you can talk. Yes, I can, I will, and I do. And it's more than talk you'll be getting if you step a step closer to me. Don't worry, you got a wallop. You'll get over it, I'm thinking. Well, some things a man doesn't get over so easy. Peter Bogdanovich le definió a Ford como un poeta y un comediante. Esta secuencia tan telúrica, tan hiperromántica con todos los elementos de la naturaleza, el decorado, el uso del color, que él siempre que fue un expresionista, la actuación de los actores, pues que está ahí. Cuando ella le niega el débito conyugal a John Wayne y llegan los amigos al día siguiente que le traen todas las pertenencias de ella, el bruto de su hermano lo ha consentido, entran y como él le ha arrojado a la cama a ella, en la cama totalmente deshecha, y ese personaje del matchmaker, el que organiza las bodas, que es Barry Fitzgerald, le dice homérico, impetuoso. Pero es muy difícil escuchar esto, la gente se ríe, ¿no?, ante esa expresión. Oye, hay muchísimas historias también dentro de Un hombre tranquilo, pero hay dos elementos comunes que yo también veo que se repiten mucho, ¿no?, en las películas de John Ford, y lo hemos visto ya en algunas escenas, que es la bebida, pues pasan la película bebiendo, y las peleas, ¿no? Sí, y no solamente hablo es que en Irlanda la gente se pasa el día bebiendo, pero vamos a decir lo contrario. Por lo menos en mis tiempos. Viven en el pub, pero realmente, porque, bueno, no me tengo que ir a la taberna del irlandés, que se pasa toda la película cascándose, ¿no? Pero la bebida, bueno, y en Fort Apache hay otra escena que llega la escolta al Trading Post que se encuentran con el coronel Thursday, aunque habían ido a buscar al ahijado del sargento O'Rourke, ya teniente, y entonces aparece el coronel Thursday y le dice tómese algo y tal, y entonces están los tres sargentos y uno se acerca al barman y le dice
4 botellas, están 4 sargentos, dice, 4 botellas de cerveza. Y luego se acerca al otro y dice, 4 botellas de cerveza y un whisky. Es decir, estaba pidiendo cada uno lo suyo. Es decir, se bebe muchísimo. Él estaba muy cercano también, John Ford, a la bebida, ¿no? Sí. Biográficamente, Ford era alcohólico y de vez en cuando tenía que internarse para una cura. Es más, se pasaba a veces completamente borracho en el yate. Él no veía nunca en las películas, con excepción de un par de películas, una de ellas Misión en Hawái, cuando acabó dándole un puñetazo a Henry Fonda, su antiguo actor favorito, ¿no? El problema del alcoholismo en general y particularmente de Ford, yo creo que lo explica muy bien lo que le contó a Peter Bogdanovich del personaje titular de Escrito bajo el sol, que era Speedway. Speedway era un as de la aviación de la Marina que tuvo un accidente doméstico y se transformó en guionista, ¿no? Y era alcohólico también. Y la expresión de Ford acerca de Speedway, que era su amigo, es: la vida le desilusionó. Ford tenía una desilusión porque pensaba que la vida debería ser mejor de lo que era concretamente, y luego tenía una enorme contradicción personal, porque él protegía un aspecto, vamos a llamarlo así, muy sensible, muy femenino, por decirlo en el mejor sentido de la expresión, que ocultaba con un aspecto de garrulo, de machista, de hombre duro, durísimo, con un aspecto sadomasoquista también con respecto a las personas que más quería. Entonces, para él, el alcoholismo era una vía de escape para enmascarar todo eso. Y eso está presente en muchos personajes de sus películas. Luego es el aspecto de beber como aspecto de socialización, que en el mundo irlandés era una cuestión más, ¿no? Entonces, se mezclan los dos terrenos. El biográfico, que él lleva a muchos personajes que son de un alcoholismo como el suyo, expresión de la tormenta interior que sienten los personajes, y luego ese aspecto, vamos a decir, de bebida, si se puede llamar así, deportiva, vamos a decir, de ese aspecto de reunirse en un bar con los amigos, de cantar alrededor de una hoguera, de cantar en un regimiento, etcétera, etcétera. Es decir, que forma parte un poco del folclore popular. Son los dos aspectos del alcohol en las películas de Ford. Vamos a ver ese otro elemento del folclore. Muy bien, Danaher. Tú te lo has buscado. Apúntame 10 libras por Horton. ¿Alguien más? 3-1 por Danaher. 3-1 por Danaher. Señores, si no les importa, esta es una pelea privada. Las reglas del Marqués de Queensbury deben respetarse en todo momento. Esta escena siempre me ha recordado los libros de Asterix, que empezaban a pegarse el herrero y el de la pescadería por la frescura de los pescados y terminaba todo el pueblo enzarzado en una pelea. Sí, todo El hombre tranquilo refleja las ideas tópicas, pero tópicas, entrañablemente tópicas, que tenía Ford, un poco para sintetizar. Y en Irlanda, sobre todo hasta una determinada época,
las peleas por cualquier cosa, esto era algo habitual, ¿no? Los insultos para cualquier cosa motivaban cualquier pelea, ¿no? Fuera un partido de fútbol o cualquier otro tipo, y él lo que intenta representar de alguna forma es ese alma colectiva expresada a través de la bebida en el bar, del ira que está presente también en la película, un ira benevolente, ¿no? Y luego la complejidad, porque Ford, sobre todo, lo que es una persona extraordinariamente tolerante y extraordinariamente antipuritana. O sea, odia el puritanismo, odia la intolerancia. Y es muy bonito cuando al final esa parroquia con un sacerdote, un pastor protestante que no tiene casi feligreses porque son todos católicos, el propio cura se quita se pone un pañuelo en el alzacuello y reúne a todo el pueblo para que vitoreen al párroco que ha recibido la visita de un obispo y no suprima. Eso, en la Irlanda dividida entre católicos y protestantes, da una idea de cómo coge un tópico histórico de Irlanda y lo transforma en algo entrañable acerca del deseo de que las dos comunidades vivan en paz, ¿no? Vámonos a 1956, en este fantástico viaje que estamos haciendo contigo por la obra de John Ford, a saltos, pero por desgracia tenemos el tiempo que tenemos. Centauros del desierto, película de 1956, considerada pues la mejor película del oeste de John Ford y sin duda alguna, también considerada por muchos su gran obra maestra. Vamos a ver el principio y el final de la película. Yo creo que a nadie de los que está aquí le vamos a hacer un spoiler, porque todo el mundo lo habrá visto. Y luego sobre todo porque el que no lo haya visto no sabe qué ha pasado entre medias. Sí, bueno, entre medias son 7 años, sí. 7 años de viaje persiguiendo a los Kiowas. Sí, es el tío Ethan. Bienvenido, Ethan. Right.
puerta que se abre y otra que se cierra, y en medio tú decías la Odisea. Sí, en la novela de Alain Lemay, que está publicada aquí en España, que es espléndida, una novela espléndida, muy compleja, muy arisca, ¿no? Muy osca en muchos aspectos totalmente, como la película, este comienzo ni este final no existe. Es más, en la novela hago un spoiler, el personaje de Ethan Edwards muere en el ataque al campamento indio, y el que recoge a la chica es el personaje de Jeffrey Hunter Martin Edwards, ¿no? En el guión que escribió John Ford con Frank Nugent tampoco la película empezaba y acababa así. Cuando llegaron a Monument Valley, Ford le dijo al equipo de producción: construirme 2 cabañas con puertas que se abran hacia el exterior. Y rodó así, es decir, que estuvo meditando en cómo abrir y cerrar la película después de escribir el guión y sin ninguna dependencia con respecto a la obra, ¿no? Entonces, está abierta a muchísimas interpretaciones, el comienzo y el final de un relato, cuando abres un libro y cuando lo cierras. También el comienzo y el final de una vida. También, como le dijo a Peter Bogdanovich, es la historia de un solitario que nunca podrá pertenecer a la familia, un outsider, ¿no? Pero es también Ulises regresando a Ítaca. El perro es el primero que lo reconoce, ¿no? Y hay también, sin palabras, toda la historia de una familia que se destruye y una familia que se reconstruye a través de la única superviviente, que es esa chica que va vestida de india, que ha sido india, ¿no? Que ha sido rechazada por su tío, que está a punto de matarla en un momento extraordinario, ¿no? Y está también una historia de amor oculta, que es que John Wayne se marchó de la casa porque estaba enamorada de su cuñada, y cuando regresa solo por ella, y encima la matan los Kiowas, desnudándole toda la vida y desnudándole el volcán de neurosis que tiene, porque él es un perdedor, va vestido es del sur, ha sido bandolero en México, ha quebrado juramentos de todo tipo, es un outsider, ¿no? Pero es el tipo que se sacrifica por todos, ¿no? Y se queda en el exterior, se queda a la intemperie. Por eso cuando mi amigo Bogdanovich decía que John Ford era un poeta, he dicho Bogdanovich, fue Orson Welles el que lo definió así, que es un poeta y un comediante. Ves estas secuencias y te das cuenta de la extraordinaria. Y vuelvo a insistir otra vez, imágenes mudas, emoción y complicidad por parte del espectador. Eso hay muy pocos directores capaces de expresarse así en la historia del cine. Desde luego ahora había cuenta de la farragosidad de las películas, de la poca reflexión de los directores acerca de cómo decido poner en marcha una película con la puesta en escena. Pues ya es un arte que no es que se haya perdido, es que ha desaparecido. Por eso es tan bonita. Creía que le vas a poner el final de Los Fabelmans, que ya lo contó en un documental sobre John Ford, Stephen Spielberg, cuando conoció a Ford, ¿no? Le dijo: ¿usted quiere ser director de cine? Pues sí, Mr. Ford y tal. Y le llevó a un cuadro de Remington y le dijo: descríbamelo. No, ni idea. Bueno, ni idea. ¿Dónde va la línea del horizonte? Porque la línea del horizonte define el encuadre, define el espacio y define la emoción. Verá usted que nunca está en el medio, le dijo. Mientras que no descubra usted eso, no va a ser usted director de cine. Yo creo que Stephen Spielberg lo descubrió. Sí. Y luego la escena de la película, que lo pueden buscar ustedes si no la han visto en YouTube, seguro la han visto, pero recordar la escena de E.T., el extraterrestre, en el que Spielberg hace un homenaje precisamente a la escena que hemos visto antes del beso entre John Wayne y Maureen O'Hara, que la reproduce con los niños de la escuela, que es absolutamente maravillosa. En cualquier caso, bajo la dirección de John Ford, John Wayne nos regala una de las grandes secuencias de la historia del cine, la imagen final. Sí, es que es un actor que ha estado y que sigue estando extraordinariamente minusvalorado, pero lo cierto es que ha sido capaz de hacer los personajes más diferentes en las películas de Ford y fuera de Ford. Ford, por ejemplo, cuando vio Río Rojo y vio la actuación de John Wayne en Río Rojo, le dijo a Hawks:
perdón por la expresión. Dice, no sabía que este hijo de puta supiera actuar totalmente. Pensaba que él como Pigmalión lo iba dirigiendo realmente bien, ¿no? E interpreta a una persona muy joven, pero también absolutamente crecida en edad, un personaje absolutamente dividido, con amores perdidos continuamente y casi un antecedente del Ethan Edwards de Centauros del Desierto. Vamos con la última película que vamos a no analizar, ¿no?, sino a comentar contigo, porque analizar una sola de las películas contigo nos llevaría toda una hora. Es El hombre que mató a Liberty Balance y además el objeto de un libro tuyo maravilloso y yo creo que imprescindible para cualquiera que le guste el cine y la obra de John Ford, que es El asesinato de Liberty Balance. ¿Por qué es esta película tan especial y por qué decidiste hacer un libro sobre ella? También en el libro tratas otras muchas películas de John Ford. No sé, ¿por qué te centraste en ella? Trae al doctor Freud y un diván, a ver qué sale, ¿no? Pues porque la vi de chaval, y ahí lo cuento en el libro, durante unas navidades nos dio dinero un tío mío y la vimos 3 o 4 veces, mi hermano gastándonos el dinero, nos fascinaba la película y yo siempre digo que todo lo que vi como chaval de 12 años en el cine Bilbao de la calle Fuencarral, lo sigo viendo en la película y le he ido añadiendo más cosas porque según avanzas en la vida añades cosas a las películas o a la gente que conoces o a los cuadros o a las obras de teatro, a la música o cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, allá la distancia que uno tiene en la vida, porque es igual, es una película que rezuma vida y que es complejísima, ¿no? Es una película sobre el oeste y el final del oeste, sobre, yo que soy jurista, sobre la ley y el orden, es decir, cuánto de violencia se necesita para construir una nación. Es la película sobre la transición española, ahora que está tan cuestionada, porque es cómo se forma un pueblo desde la violencia hasta la civilización. Por cierto, en la escuela hay un título, en la esta, que es una frase, creo que es de Abraham Lincoln, que es «La educación es la base de la ley y el orden», que creo que es una buena referencia para cualquier español, sin duda, en este momento, ¿no?, y en cualquier momento. Y luego, además, porque es una poderosísima historia de amor llena de misterios. Es decir, Halley, que es el personaje central de las películas, siempre he pensado en los personajes masculinos. Los personajes que mueven dramáticamente todas las películas de Ford son los personajes femeninos, siempre. Y en esta película, Halley tiene que decidir entre quien le promete un mundo mejor, civilizado, donde haya rosas de verdad y no las rosas del cactus, que es Ramson Stoddard, el abogado que ha venido del este, o el amor directo, sin tapujos, de quien le lleva una flor de cactus un sábado por la noche, que es Tom Doniphan, ¿no? Ella obliga a Tom Doniphan a que sacrifique toda su vida por salvar a Ramson Stoddard, pero cuando regresan a Shinebone, ella viaja con una sombrerera. No sabemos qué hay en la sombrerera. Luego sabemos que va a ir al rancho destruido de Tom Doniphan, cogerá una flor de cactus y la pondrá sobre el ataúd de Tom Doniphan. ¿Qué significa eso? Pues igual que es complejo, misterioso el comienzo y el final de The Searchers, Centauros del Desierto, es complejo y misterioso el corazón de los seres humanos, pero particularmente el de los personajes de esta película. John Ford vuelve en esta película al blanco y negro. La película está rodada casi íntegramente en decorados, en estudios interiores, y también yo creo que, bueno, estoy lejísimos de llegar a tu altura a la hora de profundizar en la razón de las cosas, pero también yo creo que él quiere reflejar el fin de una época. Sin duda. Vamos a ver una escena y además también, como en todas o en casi todas las películas, compleja, oscura, tremenda, hay momentos de humor. La presidencia cede la palabra al honorable comandante Cassius Storbach, soldado, jurista y estadista eminente. Señor presidente, compañeros delegados, señoras y caballeros,
He venido aquí con un discurso cuidadosamente preparado. Pero no es este el momento para oratorias. Permitidme que os hable de corazón. He llegado antes que vosotros para proponeros un hombre mejor cualificado que cualquier otro para representaros en Washington. Los que habéis sido mal aconsejados o los que habéis sido llamados a engaño, no desdeñéis a la divina providencia. Uníos a nosotros en apoyar al hombre que durante 5 mandatos en el Congreso ha mantenido libre de caciques a nuestra región. Yo propongo, como delegado de este territorio en el Congreso de los Estados Unidos, al muy honorable Justice Bock Lagorne. Que ya le has echado el lazo, Jimmy, cuelga al ladrón de caballo. Llegan muchas cosas al oeste y en concreto también el marketing político. Sí, bueno, ahí una de las claves, con ese gusto que tenía Ford por la historia, es que en un momento determinado, cuando llegan, regresan los Stoddard a Shenbone, dicen que cambia está todo, dice, todo lo cambió el ferrocarril. Y es verdad que ese invento es el que permitió vertebrar ese inmenso territorio de los Estados Unidos. Y aquí lo que está es esa especie de caucus, ahora que vienen las primarias, en la primavera que viene, es decir, algo que sería bueno reflexionar, ¿no? Que es la democracia popular directa. Es decir, lo que quieras o no pierdes a través de la democracia representativa, con los partidos políticos desgraciadamente tan alejados de esa representación. Aquí se está creando una comunidad que quiere pasar de territorio a Estado, que es importante, y está participando muy directamente. Antes en el caucus de Shenbone y ahora en ese caucus realmente federal, ¿no? Y está toda esa oratoria, elocuencia característica, el sentido del humor y, por supuesto y fundamentalmente, siempre ese background político-histórico que no olvida John Ford. Por una parte están los grandes rancheros, el capitalismo de los rancheros que no quiere que las pequeñas poblaciones de granjeros y de emigrantes que están llegando al oeste tengan un estatuto de Estado, porque van a perder poder, y la pequeña gente que se agrupa alrededor de Ramson Stoddard para intentar sacar adelante esa democracia popular de la que hablaba Lincoln. Con lo cual, volvemos igualmente, personajes con historias en minúscula y la historia encarnada en un momento de gozne en el que está girando el final de la frontera con todos sus valores románticos, pero también brutales, que son Liberty Balance, y el comienzo de la civilización y del orden con la constitución de una comunidad política, también con sus ventajas y sus inconvenientes. Vamos a ver una última escena, la última escena en la que nos vamos a apoyar, que yo creo que refleja esto último que acabas de decir, ¿no? El contar historias y forjar leyendas. Pertenece a la parte final de la película. I went to Washington. We won statehood. I became the first governor. 3 terms as governor, 2 terms in the Senate, ambassador to the court of St. James, back again to the Senate, and a man who, with a snap of his fingers, could be the next Vice President of the United States. Well, you're not going to use the story, Mr. Scott? No, sir.
This is the West, sir. When the legend becomes fact, print the legend. He's right, Rance. Esta es la complejidad de Ford, una película que se ha basado en la libertad de prensa, en que el editor del Shannon Star se juega la vida por denunciar la violencia de los grandes ganaderos y casi pierde la vida por Liberty Balance. Su sucesor, cuando ya se ha instalado la comunidad, prefiere contar la leyenda y no contar la realidad. Y Ford lo que hace es que cuenta la leyenda siempre diciendo lo que está detrás de la realidad. Entra dentro de la complejidad del mundo fordiano, ¿no? Pero ese era John Ford, ¿no? Esa capacidad para deciros, mira, es bueno para la nación crear leyendas, pero es aún mejor saber cuál fue la realidad. Las civilizaciones progresan a base de héroes, de leyendas, que tienen los pies de barro, que probablemente en algunos casos pues son legendarios totalmente, pero eso es lo que hace marchar a la gente detrás de un liderazgo, ¿no? Entonces, esos liderazgos, esa es la capacidad de John Ford para moverse en ese terreno, ¿no? Un final parecido también al de Ford Apache, ¿verdad? Sí, exactamente lo mismo. Es decir, John Wayne sabe que Thursday fue un mal militar, les condujo a un desastre, pero la presión popular lo ha compuesto como un héroe, e incluso un cuadro en Washington donde le representa, bueno, como sucedió a Custer, ¿no? Pero eso no le impide a Ford diciendo, es bueno para el ejército y para el honor del regimiento tener un héroe legendario, pero hay que contar el aspecto de barro que tiene el personaje, ¿no? Esto era Ford. Yo siempre me gusta citar un verso de William Butler Yeats, ilustre irlandés y premio Nobel, un poeta que le gustaba mucho a Ford y al que cita Clint Eastwood en esa película tan fordiana que es $1 Million Baby, en gaélico, y el poema se llama A Prayer, una oración, y dice, ahora que las palabras vacías ya se fueron y la plegaria vuelve solo para que pueda parecer un hombre apasionado, loco. Yo creo que ese es un buen epitafio para John Ford. Pues nos quedamos con este epitafio. Eduardo, yo creo que no se me podría haber ocurrido mejor forma de terminar este ciclo de charlas de creadores de historias que esta conversación contigo. Yo espero que las personas que nos han acompañado esta tarde hayan disfrutado al menos la mitad de la que yo lo he tenido y bueno, y te lo vamos a agradecer con este fortísimo aplauso. Muchas gracias.